Vamos a hablar ahora de los cambios a los que nos hemos visto forzados por la pandemia, y este también fue uno en materia de educación, la presencialidad que vuelve en los colegios y también en los centros de preescolaridad. Vamos a hablar de los desafíos que se han enfrentado producto de esta pandemia, y para ello tomamos contacto con Claudia Lagos Serrano, directora ejecutiva de la Fundación Integra. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días. Hola, muy buenos días. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Hablábamos de esto, ¿cierto? La presencialidad, los desafíos que además tiene la preescolaridad, la primera infancia. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes en estos tiempos de pandemia tan complicados que sabemos han sido en distintas materias y por supuesto que en la educación también? Bueno, yo agradezco infinitamente la pregunta, porque a veces pareciera que la educación parvular y la educación inicial específicamente fuera como otra dimensión de la sociedad. Y lo cierto, y del sistema escolar, lo cierto es que nosotras, nuestro nivel educativo es parte, los niños y las niñas que son parte de él, por supuesto también nuestros trabajadores y trabajadoras, la fuerza laboral de la educación inicial también son parte de una sociedad que ha vivido a nivel humanitario una complejidad enorme, ¿verdad? Entonces, todas las situaciones, todas las vivencias, todos los estresores que de alguna manera se han visto reflejados y se han comentado laxamente respecto del sistema escolar también afectan a la educación parvular. Cuando hablamos, por ejemplo, de situaciones de agobio laboral, cuando hablamos de los problemas de ausentismo en relación al profesorado, cuando hablamos también de las situaciones de complejo abordaje respecto de los niños y niñas, cuando hablamos de las situaciones alimentarias. Bueno, todos esos temas también son temas que de una u otra manera también afectan a este nivel del sistema educativo. Entonces, efectivamente ha sido un retorno complejo, ha sido un retorno que ha girado mucho a cuenta de el compromiso, la dedicación, la convicción de los equipos educativos y de los trabajadores de la educación infantil. En particular, tengo la visión de la Fundación Integra, que también se han enfrentado a estas transformaciones que suponen cambios respecto de que los niños llegaron diferentes en muchos aspectos, también las familias, cómo de alguna forma esta tremenda vivencia que todos a todos nos ha afectado, ha tenido implicancias muy concretas y muy reales respecto de los procesos educativos también en la educación parvularia. Exactamente, sin duda la relevancia, la importancia que también los últimos gobiernos han depositado en la educación inicial. Se ha dicho, cierto, que es, como su nombre lo dice, el comienzo, el inicio de todo, y es aquí donde se preparan los niños que luego van a ser escolarizados. ¿De qué manera? Estamos viendo algunas imágenes también, por supuesto, de los jardines de la Fundación, y sabemos que en esta etapa principalmente el juego, que los niños se diviertan o piensen que están solamente jugando quizá, pero están también adquiriendo un aprendizaje. ¿Cómo se compatibiliza el juego a esta edad como un mecanismo, como una estrategia de enseñanza, de aprendizaje? Bueno, eso es muy importante porque el juego hoy día es en este rango etario, en este trayecto de la vida, es fundamental como promotor y como movilizador de distintos procesos, que son procesos evolutivos, son procesos educativos y que de alguna manera constituyen la gran actividad articuladora del desarrollo y la potencialización de esos procesos, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de este retorno a la presencialidad, nos encontramos con niños que estuvieron mucho tiempo en sus casas, probablemente al cuidado, en el mejor de los casos, de sus padres, no siempre fue así, pero probablemente no expuestos a posibilidades, por ejemplo, de interactuar con otros, con todas las implicancias que eso tiene, por ejemplo, las restricciones en términos del lenguaje, que en esta etapa también sabemos que es tremendamente relevante, es decir, el poder también relacionarse con otros, desplazarse, poner en juego su motricidad, su capacidad de moverse. Cuando pensamos en todas estas falencias que sabemos que los niños hoy día están llegando con estas dificultades a los espacios educativos, bueno, vemos en el juego una tremenda oportunidad de poder canalizar, poder poner en juego todas estas habilidades que por este periodo tan prolongado, no te olvides que hay niños que incluso nacieron en la pandemia. Claro. Y que de alguna manera no tuvieron la posibilidad de esta socialización primaria que ofrece el jardín infantil hasta la cuna y que es muy distinta a la que puede ofrecer una familia. Por eso es tan importante que los niños asistan tempranamente
a las cunas y jardines infantiles. El juego en este momento, en este contexto, además, más allá de sus características propias por la edad de los niños, sino que en este contexto, en un contexto donde ellos necesitan, de alguna manera, canalizar toda esa represión, vamos a decir, vivida en este periodo, es muy importante, es tremendamente fundamental que tengan espacios para poder ponerlo en juego, para poder experimentar, para poder ser autónomos en sus decisiones lúdicas, para poder interactuar con otros, poder, por ejemplo, tener que resolver situaciones junto a otros niños u otros adultos significativos. El juego es la herramienta que nos puede permitir efectivamente ir rápidamente revirtiendo todas estas dificultades que se generaron en términos de aprendizaje y también evolutivo a propósito de la pandemia. Y a lo mejor a veces por desconocimiento se tiende a minimizar la importancia de jugar, como quizá una pérdida de tiempo, como no estar recibiendo un aprendizaje más formal o al que estamos acostumbrados, ¿no? Pero hay que relevar la importancia de dedicarle tiempo al juego. ¿De qué manera entonces podemos a lo mejor decirle a los papás que lo practiquen en la casa? Sí, esto yo creo que pone en relevancia la importancia de aprender a observar a los niños, de aprender más que a uno proponerle o imponerle situaciones lúdicas o de entretención o de esparcimiento, llevarlos un poco a seguir el compás, a seguir el ritmo de los niños. Los niños saben jugar y eso es una realidad. Ellos tienen muchas veces muchos más recursos que uno para poder generar instancias de juego y de desarrollo a propósito del juego. Es decir, un adulto podría efectivamente seguir el juego, seguir el compás, seguir la atención, estar atento, involucrarse en las conversaciones, en los pensamientos en voz alta que los niños a veces tienen, en cómo ellos verbalizan cuando están, por ejemplo, manipulando un objeto, en de alguna manera seguirles la corriente, por decirlo de alguna forma. Los niños en general saben cómo guiar y cómo orientar y gestionar su juego. Yo creo que en este momento el poder conciliar el aprendizaje con espacios de libertad y de esparcimiento lúdico son tremendamente importantes. El juego en sí mismo es una fuente de aprendizaje. No tenemos hoy día que estar tan preocupados de identificar cuál es el aprendizaje que se favorece con estas instancias. Por supuesto que uno puede ir complementando, por supuesto que desde una perspectiva formativa también hay orientaciones mucho más específicas, pero pensando, por ejemplo, en el contexto familiar, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a los entornos familiares es seguirles el compás. Los niños en general saben cómo llevar el juego, cómo expresarse a través del juego y cómo pasarlo bien jugando. A veces ocurre que los adultos, por intervenir con la mejor intención, un poco echamos a perder ese espacio o esa creación o esa idea lúdica que tienen los niños. Yo creo que en un contexto actual donde es tan importante poder construir, aportar todo a construir una cultura de la infancia, es muy importante entender los códigos, los patrones, las orientaciones que muchas veces ellos nos dan y de las cuales podemos aprender. ¿Y cómo van en esa tarea, Claudia, de hacer entender a los padres lo importante que es el juego? Es una difícil tarea porque sabes tú que hay un discurso socialmente instalado muy fuerte respecto, primero, de la importancia de la educación parvularia y de la importancia de mantener y resguardar los recursos, las metodologías y las rutinas. Pero lamentablemente subyace a eso una perspectiva que es mucho más pensada o mucho más analizada de la perspectiva de los resultados del aprendizaje, del desarrollo de estas características evolutivas, mucho más pendiente de qué es lo que los niños logran o no logran. Por eso que yo pienso que en este contexto actual, en que existe, primero, por parte de este gobierno, un relevar la niñez y la educación como dos elementos tremendamente fundamentales. Tenemos además un ministro de Educación que nos está diciendo cambiemos de paradigma, miremos de otra manera las cosas que habitualmente hacemos, identifiquemos aquellas que hoy día son pertinentes y relevantes. Yo creo que es una tremenda oportunidad para poder efectivamente replantearse estos elementos dentro de los que el juego es una herramienta potente, significativa, que nos puede ayudar efectivamente, puede contribuir a lograr a lo mejor los mismos propósitos formativos y educativos más estructurados, pero en espacios y en instancias que tengan mucho más que ver
con los intereses, con las necesidades y con el sentir de los niños y niñas. Absolutamente, sin duda que hay que relevar, entender la importancia entonces que tiene jugar, no es una pérdida de tiempo, no es ni siquiera un pasatiempo, es también un aprendizaje en tantas áreas para los niños que están en formación. Claudia Lagos Serrano, muchas gracias por esta conversación con nosotros, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias. Nos vamos